Benítez, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, Frenos Ávila y Pare a Tiempo y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. a partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Hoy nos acompañará Pedro Benítez. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 28 de junio del año 2016. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir, que analizar. En 226.462,17 bolívares se ubicó la canasta alimentaria familiar de mayo. Según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el costo de los alimentos básicos, para que se hagan una idea, superó el 800% en un año. De abril a mayo aumentó 22,5%, es decir, 41.555,82. 25 productos presentan problemas de escasez, incluyendo la leche en polvo, sardinas, atún, azúcar y aceite. Y lejos de anunciar soluciones a un serio problema económico, a este problema con la inflación, bueno, hoy el Gran Polo Patriótico asegura que va a interponer un recurso para abolir, con estas palabras, abolir la Asamblea Nacional electa por amplia voluntad popular el pasado 6 de diciembre. ¿La razón? Bueno, una supuesta usurpación de funciones. El anuncio lo hizo el ex gobernador de Aragua, Didalco Bolívar. Pedro Benítez, ¿cómo estás? Buenas tardes. María Alejandra Trujillo, tremenda noticia esa. Ayer comentaba eso con Oscar Mesa. María Alejandra, ¿a cómo está el salario mínimo? Bueno, creo que 15.000 bolívares. ¿Y a cómo dijiste que está ahorita entonces la canasta 222.000? Que ellos calculan para una familia promedio venezolana de 5 personas. Hay familias que tienen más, la mayoría, otros que tienen menos. Es decir, más, ¿cuántas veces más por encima del salario mínimo de una familia? Son varias veces. Claro, lo increíble, Pedro, es que la agenda del gobierno esté en abolir, entorpecer la Asamblea Nacional y no resolver este problema. Recién electa el 6 de diciembre por una abrumadora mayoría, cerca de 8 millones de votos, y no resolver una crisis de estas magnitudes que se traduce, por cierto, en manifestaciones, en protestas a diario en todo el país por la escasez de alimentos. Es que no entienden o no quieren entender, te pregunto. Bueno, de eso vamos a hablar, por cierto, ampliamente a las 5:30 de la tarde. La Mesa de la Unidad exigió hoy ante el CNE la habilitación de 40.000 mesas en 14.000 centros para recoger las firmas del 20% del registro electoral para activar el referéndum revocatorio, tal como lo establece el artículo 72 de la Constitución. Y el secretario ejecutivo de la alternativa, Chuo Torrealba, aseguraba que la recolección de firmas debe ser en 3 días, con toda la plataforma tal como está en el reglamento, respondiendo así a las declaraciones, saben ustedes, del alcalde de Libertador. Además, solicitaron eliminar el lapso de 20 días hábiles que va a usar el organismo para verificar el 1% de rúbricas que ya recogió, validó la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, demostrado hasta la saciedad la incapacidad de Nicolás Maduro de enfrentar esta crisis que tú bien describes en esta nota del aumento de la canasta alimentaria, un trabajo de Senda y el equipo de Oscar Mesa. Bueno, es evidente que yo creo que la gran mayoría del país, más del 80% del país, considera que Nicolás Maduro debe salir de la presidencia de la República. Y esa es la razón por la cual la oposición, la MUD, está presentando esta salida electoral, democrática y constitucional. 2 datos, Pedro, sobre la crisis humanitaria que, por cierto, niega el gobierno. El cardenal Jorge Urosa Sabino aseguró que no es posible que no permitan el envío de alimentos y medicinas de organizaciones de la iglesia. Además, nos enteramos sobre el deceso de un niño de 5 años en el hospital JM de Los Ríos, otra vez por falta de medicamentos. Son las 5:06, esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a Juan Carlos Caldera. Él es dirigente de Primero Justicia, enlace de la Mesa de la Unidad con el Consejo Nacional Electoral. Hoy estuvo, en este grupo de dirigentes que se acercó al máximo ente comicial para hacer estas exigencias, la ubicación de un número superior de mesas a las que utilizaron para la primera fase de recolección de firmas y, reducir los lapsos para de una vez fijar la fecha y la recolección del 20% que establece la Constitución. Juan Carlos Caldera, gracias por atendernos. Estudio Pedro Benítez, quien le habla a María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra. Un saludo a Pedro y a toda la audiencia.
Pues mucho interés de conocer, los detalles de esta reunión hoy en el Consejo Nacional Electoral, si hubo receptividad. Hemos comentado con los oyentes desde muy temprano los mensajes de una de las rectoras, Tania de Amelio, quien fue dirigente del PSUV, pues fue incluso diputada del partido de gobierno, advirtiendo que se van a tomar los 20 días hábiles que establece el reglamento para verificar las firmas, el proceso del 1% que culminó el viernes pasado. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, nosotros lo que esperábamos hoy, o ayer mismo, lunes, después de lo que sufrió nuestro pueblo durante 5 días, de superar los obstáculos, todas estas colas verdaderamente injustas, todo lo que significó tener que atravesar ríos, ir por encima de árboles que tumbaron, algunos con actos de violencia, la operación Morrocoy, era una disculpa pública de parte de quienes son los responsables de eso. Sin embargo, lo que salen es diciendo que van a seguir alargando la agonía del pueblo. Y nosotros frente a eso, hoy, en nombre de la Mesa de la Unidad, fuimos un grupo a plantear algo que es evidente. No hay más nada que hacer ya. Ya el país sabe, ellos lo saben, que cumplimos con el requisito del 1%. Un mecanismo que no estaba en la Constitución, que nunca se había hecho, que se creó en el 2007 como para que la gente tirara la toalla y no lo lograra. Pero este pueblo no conoce la palabra imposible cuando se trata de cambio. Ya el 1% se ha superado, toca reconocerlo, que tomen aire, respiren profundo, pero que salgan a decirle al país que vamos entonces a la recolección del 20%. Los 20 días hábiles que habla el reglamento, ellos se lo tomaron con ñapa. Se tomaron 43 días una vez que consignamos la firma para lo que ellos llamaron la digitación y la digitalización, cuando lo que tocaba era el conteo. De manera que ya no queda más nada que hacer. Ya se hizo el cruce entre lo que las huellas que se colocaron y la base de datos del registro electoral. Ellos saben pues que tenemos el 1% y repito, lo que toca es dejar de seguir estirando la agonía del pueblo y por el contrario anunciar ya la fecha del 20% e ir a la realidad, un cambio democrático, pacífico, electoral y constitucional que nos permite el artículo 72 de la Constitución, referéndum revocatorio y cuyo apellido es año 2016. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Pero entonces, en esa reunión de hoy, ¿se dio, no se dio? ¿Qué respuesta les dieron? ¿Qué ambiente tú percibiste? Bueno, nosotros nos reunimos con el rector Luis Emilio Rondón. Lamentablemente no ha sido posible tener una reunión con el directorio por parte del partido cuya mayor votación el país obtuvo el 6 de diciembre y cuya mayoría parlamentaria hoy está presente. Extrañamente, por distintas excusas y razones, no se nos ha dado la posibilidad de una reunión con todo el directorio. El rector Luis Emilio Rondón recibió nuestra petición y lo va a tramitarlo. Entendemos que esta semana hay directorio y podremos tener entonces una posición más clara sobre eso. Pero esto, honestamente, ya no hay más nada que hacer, salvo que vayan a pedirle entonces a la gente ahora que validó, que traigan unos exámenes de sangre, prueba de esfuerzo, no sé qué otras cosas puedan planificar, porque ya, te repito, se cumplió, tenemos el acta de transmisión del Consejo Nacional Electoral con más del 2%, tenemos ya el cruce que se hizo de las huellas, que por supuesto coincidieron con la base de datos. Lo que queda es asumir la realidad y ir al siguiente paso, que es el 20%. Bueno, yo le pregunto a Juan Carlos Caldera, ¿qué lectura hace usted a esta reunión que ha anunciado el gobernador Henry Falcón con la presidenta del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué recibe al gobernador Falcón y no a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática? No tengo idea, me estoy enterando por ti de esta reunión. Nosotros fuimos hoy al mediodía a consignar esta comunicación y fuimos recibidos por el rector Luis Emilio Rondón. No tengo información de si esa reunión se va a dar, no se va a dar, si se dio. Ahora, Juan Carlos, dice que es hoy. Sí, bueno, así okay. Lo aseguran los medios de comunicación. Va a entregar un documento con exigencias a Tibisay Lucena. De hecho, Juan José Molina, coordinador de Avanzada Progresista, señaló que en la reunión que está pautada para final de esta tarde se va a tratar el tema del referéndum revocatorio, las elecciones a gobernadores y la legalización de los partidos. Todo esfuerzo que se haga en el mismo sentido es positivo, pero no estoy al tanto de la reunión. Ahora, Juan Carlos, el hecho político es que estamos en manos, me corregirás si tú a lo mejor no lo ves así,
pero para que finalmente ellos cedan, estamos en manos de una decisión de las 4 rectoras del Consejo Nacional Electoral que responden claramente a la línea política del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Oficialista, el Partido de Gobierno, que sabe que si ese referéndum revocatorio se da, lo van a perder, porque es evidente que la oposición reúne el 20% de las firmas requeridas por la Constitución y que ese referéndum la oposición lo va a ganar y que después va a ganar la elección presidencial. Por lo tanto, en ese escenario ellos pierden el poder. Para que se dé, no se podrían facilitar las cosas mediante un acuerdo político, puesto que ellos evidentemente van a perder el poder. Es que yo creo que lo que decía anteriormente, tienen que asumir la realidad. Y la realidad es terca y finalmente siempre se impone. Yo nunca he visto que llueva para arriba, ustedes tampoco, ¿verdad? Porque siempre va a llover para abajo. Así tú digas que no va a llover, cuando va a llover, llueve y llueve hacia abajo. Aquí va a haber referéndum revocatorio, va a haber cambio democrático, va a haber un cambio en paz, y eso lo tenemos que asumir. Y fundamentalmente quienes hoy son la piedra de tranca, son el obstáculo para que el pueblo pueda superar su crisis, tienen que darse cuenta de que nada les sirve seguir estirando la arruga, como dicen, dándole largas a la agonía al pueblo, sino por el contrario, ponerse en la acera de solución y organizar una transición organizada, pacífica, que es lo que corresponde. Ahora, la Mesa de la Unidad Democrática se ha planteado qué hacer si el Consejo Nacional Electoral, como ha advertido, se toma los 20 días hábiles para la verificación de unas firmas que fueron validadas de manera automatizada. ¿Qué puede comentarnos? Precisamente, ellos se llenan la boca del sistema electoral más moderno del mundo, de todo lo que han hablado, y tramitar 409.000 validaciones que se hicieron, huellas, una cuestión de horas con un sistema automatizado. Te repito, ellos ya saben lo que está allí, lo sabemos todo, y lo que toca es asumir la realidad. De todas maneras, la Mesa de la Unidad ya se despliega en todo lo que significa la conformación de los comandos por el 20%, estadales, municipales, asambleas de ciudadanos por centro de votación, porque tenemos una inmensa tarea que es la del 20%, y de una vez, como lo establece el reglamento, aprobada el 20%, vamos a la elección revocatoria. Entonces, en tu opinión, aquí se va a imponer la realidad, el peso de los hechos, y a ellos no les va a quedar más remedio, incluyendo este alto mando militar, de tener que aceptar ese revocatorio. Mira, cuando consignamos la firma, no sé si recuerdas que decía que no habíamos consignado ni la mitad de las 196.000 firmas, que no teníamos posibilidad ninguna de recoger el 1%, que no teníamos capacidad, y ahí está. Se recogieron 2 millones de firmas. Después empezaron con el expediente de si los muertos, los presos y todo eso chillido, y ahí está. Pasamos la prueba y vamos a la validación. Nos pusieron las máquinas, 300 máquinas, profundamente insuficientes, no conforme con eso, escondieron 100 de las 300 máquinas, y ahí está un pueblo heroico que mediante una épica verdaderamente quedará guardada en cómo Venezuela se rebeló y logró su objetivo. Ahí están 400.000 firmas, y así lo vamos a hacer para el 20%. Ahora, yo le pregunto a Juan Carlos Caldera sobre las declaraciones del alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, advirtiendo que él es de la opinión, el sexto rector, como lo han llamado ustedes del Consejo Nacional Electoral, que el proceso de recolección del 20% de darse tiene que ser en un solo día y no durante 3 días como establece el reglamento, y además amenazando una vez más con elevar acción ante el Tribunal Supremo de Justicia para tratar de suspender la consulta por un supuesto fraude. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, yo creo que la crisis psiquiátrica que está viviendo este señor es muy profunda. Cualquier momento van a ver ustedes al vicepresidente o algún vocero del PSUV anunciando que este señor está en una casa de reposo con estas camisas de fuerza que ponen cuando la gente pierde ya la razón por completo. Es muy poco lo que le falta. Cada declaración es más irónica, más desafiante, más desconectada y de mayor burla y cinismo frente a nuestro pueblo. De manera que, como siempre lo hemos dicho, no nos preocupemos con lo que ellos dicen. Con estas camisas de fuerza que ponen cuando la gente pierde ya la razón por completo. Es muy poco lo que le falta. Cada declaración es más irónica, más desafiante, más desconectada y de mayor burla y cinismo frente a nuestro pueblo. De manera que, como siempre lo hemos dicho, no nos preocupemos con lo que ellos dicen,
tramposo con estas camisas de fuerza que ponen cuando la gente pierde ya la razón por completo. Es muy poco lo que le falta. Cada declaración es más irónica, más desafiante, más desconectada y de mayor burla y cinismo frente a nuestro pueblo. De manera que, caramba, la Mesa de la Unidad representa a este sector del país que está convocando al referéndum revocatorio y obtuvo... Representa la mayoría abrumadora. Obtuvo hay que casi repetir, 8 millones de votos. Yo digo lo siguiente, María Alejandra, disculpa, hay que hacer como los chavistas, repetir y repetir. Después de todo, la razón está de este lado. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Alejandro Carameja, a través de @marialete1 el número, escribe: basta ya de tanta desidia entre el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la falta de alimentos y medicamentos que quiere este régimen. Dios, referendo ya. Por cierto, agradecer esta taza de café que nos hace llegar el concejal del municipio Sucre. A ver si lo ven, Carlos Vidal. A propósito del Día del Periodista, gracias. Un día, caramba, de mucha reflexión en nuestro país para denunciar lo que está ocurriendo y seguir luchando por reivindicar el libre ejercicio de el derecho de libertad de expresión, libre acceso a la información en un momento tan complejo como el que atraviesa Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega, ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social y la Fundación de Mejoramiento Profesional, ha redoblado sus mejores esfuerzos en la búsqueda de soluciones concretas a los graves problemas que nos afectan como gremio. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega, ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social y la Fundación de Mejoramiento Profesional, ha redoblado sus mejores esfuerzos en la búsqueda de soluciones concretas a los graves problemas que nos afectan como gremio. Es por eso que te hacemos un llamado para que te mantengas solvente con tu colegio y puedas disfrutar de sus amplios beneficios. Para mayor información, visita el portal del CIB, www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si de frenos se trata, no busque más. Frenos Ávila es la solución. Con más de 40 años en el mercado, le ofrecemos atención especializada y sólida experiencia en frenos completos para todo tipo de vehículos y camiones hasta mediano tonelaje. Estamos en la calle Venus con la avenida Libertador. Trabajamos corrido de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Teléfonos 571-2835 y 571-2931. Frenos Ávila, y pare a tiempo. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través del Fondo de Previsión Social FOMPRES CIB, te ofrece con tan solo el pago de tu solvencia numerosos beneficios en atención primaria de salud, servicio de farmacia, odontología y laboratorio, póliza de hogar, servicio funerario y consultas médicas por internet. Para mayor información, visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Comento informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Recolección del 20% de firmas debe ser en 3 días con toda la plataforma. Son declaraciones del secretario ejecutivo de la mesa, Chugo Torrealba. De esto conversamos con Juan Carlos Caldera. Además, preocupación de Luis Almagro, secretario general de la OEA, por los dirigentes de Voluntad Popular, los jóvenes dirigentes de Voluntad Popular, saben ustedes, detenidos durante el proceso de recolección de firmas. Se exigió liberación de activistas de Voluntad Popular. El secretario general
de la OEA calificó de injustificada la aprehensión de estos jóvenes sobre el telón de fondo de esta crisis. Fedecámaras, en el marco de su asamblea anual, empresas han reducido operaciones en 80% por falta de divisas. A las 5:30 hablamos ampliamente de este tema. El costo de la canasta básica familiar, saben ustedes, 226.462,17 para el mes de mayo, y producto de la falta de alimentos, de la falta de agua, bueno, la gente salió a manifestar en el estado Monagas. Lo hizo ayer y me parece que todavía el día de hoy, por distintas razones. Para conversar acerca de lo que está ocurriendo en el interior del país, saludamos a María Hernández, diputada de la Asamblea Nacional por Monagas, presidenta de la Subcomisión de Cambio Climático, responsable regional de Voluntad Popular. Gracias por atendernos. Estudio Pedro Benítez, quien le habla, María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes. María Alejandra, Pedro, muchísimas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablarles de Monagas y hablarles del país. Hoy estamos justamente en la Asamblea Nacional debatiendo el tema en este momento, de cómo se ha venido mermando como política de Estado todo lo que tiene que ver con la alimentación en los colegios y cómo esto ha desencadenado tanto deserción escolar como desnutrición en nuestros niños. Y eso es algo que desde hace mucho tiempo venimos advirtiendo en el Estado Monagas, en toda su geografía, que venimos advirtiendo las autoridades regionales. Efectivamente se trata de una política nacional de Estado, el no solamente destruir el proceso educativo en Venezuela, sino además una cosa esencial que es nuestro programa de alimentos en el escolar. Pero justamente por lo que pasa en Monagas es más allá del PAE, es más allá del programa de alimentación escolar. En Monagas, así como en el resto del país, desde hace muchísimos meses venimos presentando una escasez de alimentos muy severa, y hacia los municipios, hacia lo que yo denomino hacia nuestros pueblos, hacia el interior del Estado, es aún más severa la situación. Así vimos que hace meses en Barrancas, el año pasado, que es un pueblo muy sencillo, es un pueblo prácticamente de pescadores y de indígenas, se volcó el pueblo a las calles a prácticamente saquear un comercio del Estado donde se guardaban los alimentos del Tamacuro, pero estaban ubicados en Monagas, y en vista de que tenían meses sin recibir alimentos, el pueblo decidió sacar los alimentos que estaban allí. A raíz de allí hubo cerca de 35, 40 detenidos en ese momento. De ese evento ya no quedan detenidos en Monagas, sin embargo quedaron muchas personas con presentación. Repito, son personas de hogares muy humildes, muy sencillos de nuestro estado, de nuestra geografía. Y esa situación que se vivió en Barrancas se ha venido viviendo en otros municipios de nuestro estado, en Aguasay, y el día de ayer tocó a Caripito. Recordemos que hace menos de 30 días lo que sucedió en Sucre, en Cumaná específicamente. Caripito es un municipio, Bolívar es un municipio del estado Monagas, cuya capital se denomina Caripito, y está colindante con Sucre. El día de ayer todos los habitantes se fueron a la calle a exigir alimentos, a exigir atención, y tal y cual como sucedió en Sucre, sucedió ayer en esta población de nuestro estado, Monagas. Y cerraron las vías nacionales hacia Sucre, cerraron las vías nacionales hacia Maturín, y lo que se produjo dentro del pueblo fueron desórdenes, saqueos e incendios, con la mirada ausente tanto de autoridades regionales como autoridades locales. La situación de desesperación de los habitantes de los pueblos del interior de la República es muy delicada, por eso es que hablaba hace pocos días aquí en la Asamblea Nacional de que se produce una rebelión que no es una rebelión del centro del país, una rebelión digamos de eso que obedece al ejemplo que Caracas dio, como dice nuestro himno, sino que es una rebelión que se está produciendo desde las entrañas, desde nuestros pueblos, desde nuestra geografía adentro, y es una rebelión que es causada por la desesperación de no encontrar alimento, de no encontrar atención a las demandas ciudadanas que hoy mantienen en jaque a la población, tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista de la vida, de la salud y desde el punto de vista de la alimentación. Por eso hemos dicho que es necesario abrir un canal humanitario, es necesario que el gobierno entienda
más allá de nuestra diatriba política, más allá del propósito que nos hemos hecho los venezolanos y la conducción política de revocar este régimen, más allá de eso tenemos una urgencia de vida en nuestro país que amerita que se abran canales para que entre ayuda humanitaria, medicamentos, que la maneje el mismo gobierno, pero que es importante que entre y podamos asistir a tantas familias, a tantos enfermos, a tantas personas que requieren hoy de esta atención. Diputada Hernández, buenas tardes, le habla Pedro Benítez. Hola, Pedro. Dos preguntas. ¿Usted personalmente tiene temor que una situación como lo que ocurrió en Cumaná se pueda repetir ya no en un pueblo del interior del estado, sino en la capital, en Maturín? ¿Ve que hay condiciones para eso? Y la segunda pregunta es, estas protestas vamos a decirlo, por hambre, por demandando alimentos o atención por parte del gobierno nacional y también del gobierno regional, ¿con qué frecuencia se han venido dando? ¿Ha aumentado esa frecuencia? ¿Ha disminuido un poco después de lo que ocurrió en Cumaná? Y le agregaría una tercera pregunta. Después de lo que ocurrió en Cumaná, ¿ha mejorado el suministro de alimentos hacia esta parte del oriente de la República? Ok, voy con lo primero. Recordemos que el gobierno ha estado vigilando muy bien el centro del país. Me refiero a Caracas, la capital, donde están asentados los poderes públicos, y ha estado vigilándolo. ¿En qué sentido? Me impresionaba muchísimo, con dolor y con vergüenza, cuando empecé a venir este año a Caracas para mis obligaciones en la asamblea, porque aquí yo conseguía de todo. Aquí no se va la luz, aquí consigues todavía en los automercados, se puede comprar algo. Y me sorprendía con dolor y con vergüenza, porque hacia Monagas y hacia los pueblos, eso ya no es una cuestión cotidiana. Y entonces ha cuidado no solamente el tema del alimento en Caracas, el gobierno nacional, para evitar un estallido aquí en Caracas, sino que también con el tema de la electricidad. Recuerda que cuando vivimos en los primeros 5 meses del año, esta crisis terrible de electricidad, Caracas siempre fue protegida para que no faltara la luz. Sin embargo, protegiendo a Caracas, se incrementó la crueldad en los estados. En los estados estamos viviendo problemas de electricidad no de este año, porque tengamos el fenómeno climático, ni porque hayamos tenido el problema del Guri, sino de hace muchísimos años. Estamos viviendo en los pueblos y en el interior de la República, estamos viviendo una crisis eléctrica de hace tiempo, solamente que este año se acentuó con mayor crudeza y crueldad del gobierno cuando hace un régimen de cortes que favorece la capital, pero que digamos, se acentuó en las familias del interior de la República, haciendo que todo lo que tiene que ver con el comercio, con el trabajo, con las pocas cositas que tienen las personas en su casa y con lo poquito que pudieran guardar en las neveras, todo eso se perdía dolorosamente. Entonces, recordemos que si bien el gobierno ha estado como en política cuidando lo que suceda en Caracas, en el interior de la República, en todo el territorio nacional, hay una gran ansiedad y una gran frustración y rabia por la falta de atención y por la falta de los cuidados que tiene la población. Y esto ha estallado esa rebelión, como yo la llamé. No fue una rebelión que estalló de un momento a otro, ha estallado, pero ha estallado de manera progresiva. Y sí, cada vez se viene haciendo más asidua, más frecuente, como me lo preguntaba Pedro, cada vez se viene siendo más frecuente, y también se viene siendo más frecuente la crueldad con la que, sin atender el problema, repelen o retienen a estos ciudadanos. Hace 2 o 3 semanas aproximadamente, en los silos de Boquerón, allá en Maturín, en la capital del estado Monagas, donde también se guardan alimentos y donde la población aledaña sabe que se guardan alimentos y de ahí se sacan, pero no se venden al público, solicitaron y reclamaron la venta al público de esos alimentos porque no habían alimentos en los alrededores de Maturín, y esto fue brutalmente repelido por las autoridades, y en ese momento hubo cerca de 35 detenidos, que nosotros los denominamos allá los presos del hambre. Esos 35 salieron, hay 9 adicionales que todavía permanecen privados de libertad en la policía del estado Monagas, y los hemos denominado presos del hambre porque son personas que por esa causa
han estado reclamando la venta de alimentos, han estado reclamando las autoridades que saquen los alimentos que están en algunos depósitos del Estado y no los sacan. Entonces llegan las autoridades a cuenta de estado de excepción, entre comillas, y arrebatando y vulnerando lo que son los derechos de los ciudadanos. Gracias. Sí se ha hecho más frecuente, Pedro, respondiendo a tu pregunta, este tipo de actividades, este tipo de resistencia que está haciendo el ciudadano, de reclamos que están haciendo los ciudadanos, pero se hacen cada vez más frecuentes desde el interior de la República. Gracias, diputada María Hernández, por atendernos, acompañarnos, diputada de la Asamblea Nacional por el Estado Monagas. Gracias a usted. Ella es presidenta de la Subcomisión de Cambio Climático, responsable regional de Voluntad Popular, ofreciendo detalles acerca de esta manifestación por escasez de alimentos, pero también por escasez de agua. 2 meses en un sector concreto de Monagas, sin agua, Ali Primera 1, La Puente, y bueno, en definitiva, decidieron salir a manifestar. Como ustedes comprenderán, vivir sin agua durante 2 meses es francamente complicado, si no se hace imposible. Tenemos que hacer una pausa, recordar este llamado del cardenal Jorge Urosa Sabino. No es posible que no permitan el envío de alimentos y medicinas a organizaciones de la Iglesia. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de su Fondo de Previsión Social, FOMPRES CIB, por estar solvente tendrás atención primaria de salud, una póliza hogar, un servicio funerario básico, medicina vía internet a través de Medifompress CIB online. Para mayor información visítanos a nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las verduras más frescas y las frutas más sabrosas las puedes encontrar en la Feria Agrícola de Central Madeirense, donde la calidad te está esperando. Ven y llévate todo lo bueno que te trae la Feria Agrícola de Central Madeirense. Viva mejor por menos. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivianos. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM.